se encuentra una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo hace a los hermanos de la iglesia de Corintios. La recomendación no es solo específicamente para los ministros, sino que también nos enseña algo a nosotros como hijos, como servidores de Cristo. En el contexto que estamos estudiando en 2 Corintios, vemos tres imágenes. Comenzamos desde el 5 y vemos ahí tres imágenes. La primera es: somos embajadores de Cristo. La segunda, somos colaboradores de Dios. Y la tercera, somos ministros de Dios. Los embajadores le rogamos a la gente que se reconcilien con el Señor, con Dios. Como colaboradores, exhortamos a los que ya se han reconciliado a no recibir la salvación en vano. Como ministros, nos aseguramos con los que nos aseguramos que nuestro comportamiento sea el mejor adecuado para hacer la función. Como ministros, nos tenemos que asegurar que nuestro comportamiento respalde nuestra labor. ¿Por qué? Porque tenemos un privilegio inmenso, un privilegio bellísimo. ¿Cuál? Llevar las buenas nuevas. Todos nuestros ministerios o todos los ministros de Dios están relacionados con Él y somos socios de Él. Cuando exhortamos a un hermano, tenemos que recordar que lo que primeramente somos exhortados somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque por supuesto que cuando nosotros vamos a exhortar a alguien, tengo que mirarme primero yo en lo que estoy haciendo, si estoy obedeciendo la palabra de Dios. Tengo que ser íntegro. Yo no puedo exhortar a alguien diciéndole no diga mentiras, si yo vivo en mentiras. Confíe en Dios, si yo no estoy confiando en Dios. La recomendación en este capítulo, el capítulo 6, la voy a dividir en tres. Y la primera es: seamos fructíferos, que es del versículo 1 al 10. ¿Soy fructífero en el Evangelio o en la vida cristiana? ¿Soy sincero? Es la otra, que va en el versículo 11 al 13. ¿Soy sincero? Primeramente conmigo mismo y después con las personas que están al lado mío. ¿Soy sincero en vivir la palabra de Dios? Y la segunda, la tercera, que es en el capítulo 6, versículo 14 y capítulo 7, versículo 1. ¿Soy santo? Estas tres funciones vamos a dividirlas en el capítulo 6 y vamos a estudiar esta mañana la primera. ¿Somos fructíferos? Como hijo de Dios, ¿soy fructífero? Las personas ven los frutos de Dios en mí. Las personas ven el fruto del Espíritu Santo en mí. Ojo, no es el fruto que usted, sino el fruto que Dios está haciendo en usted. Usted puede decir: las personas ven en mí que soy obediente a Dios, que realmente vivo la palabra de Dios. Porque hoy muchos quieren ser fructíferos sin obedecer la palabra de Dios.
quieren lugares, pero no quieren someterse a la autoridad de Dios. Y eso es lo que acá vamos a estudiar esta mañana. Seamos fructíferos en Cristo Jesús. Los invito a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Félix, ¿no me colaboras? Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Gracias, Frey. Aquí Pablo dice en el versículo 1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, colaboradores de Jesucristo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo exhorta a los corintios a que no reciban la gracia de Dios en vano, dando a entender que es posible que uno sea salvo en vano. ¿Qué quiere decir esa frase? En el contexto, quiere decir sin resultados. Ya soy salvo y ya. ¿Para qué voy a enseñar a otra persona quién es Cristo? ¿Para qué? Mi objetivo es, soy sano, soy salvo y ya. El apóstol de pronto estaba pensando, cuando dijo esa exhortación en 2 de Corintios capítulo 5, 20. Así que somos embajadores en el nombre de Dios, de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros a que la gente se reconcilie con Dios. Estaba mostrando el Evangelio. El que no cumple el oficio de ser un embajador ni de llevar el Evangelio de Dios está recibiendo la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? No lleva fruto. Ya cumplí la cuota, soy salvo y ya. Me contento con ser salvo, ni me contento que mi compañero de trabajo ni mi vecino tenga un encuentro con Cristo. Por eso es que hay muchos cristianos que en su trabajo no saben que es hijo de Dios. No enseña. ¿Por qué? Porque su testimonio, no puede hablar porque da pena decir, oye, lo que están haciendo a mi Señor no le gusta. Pero ¿para qué voy a decir eso si es cuestión de ellos? Déjenme en paz. Pero a veces uno quiere tomar la salvación o la gracia en vano. Ya. O de pronto Pablo estaba pensando, cuando también se refirió a estos versículos en 2 de Corintios capítulo 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Recuerden que acá en el versículo 5 nos dice que todas las personas vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, los hijos de Dios. Y ahí vamos a hacer evaluar por lo bueno y lo malo.
si recibo la salvación en vano, quiere decir que cuando esté en el tribunal de Cristo no va a recibir recompensas. Ay, porque yo no quiero recompensas. No es para que usted sea importante. Esa recompensa es para decirle al Señor, mire, por amor a ti, por haber vivido por amor a ti, mire lo que recibí, son tuyas. Algo así cuando uno tiene esa recompensa. No es para decir, si ve que yo hice más que usted. No, es mire, Señor, que por vivir contigo, por vivir para ti, mire lo que recibí, esos calangones o esas coronas. Si queremos ser fructíferos en esta vida y recibir premios, como nos dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, tenemos que vivir la palabra de Dios. Primer paso para yo ser fructífero. Y usted mira la imagen y dice, no, Salvador otra vez se pifió con la imagen. Debió poner una fruta y harta fruta para que uno sea fructífero. ¿Sabe cuál es el primer paso para que usted sea fructífero para la gloria de Dios? Tener intimidad con Dios, ser confrontado con la palabra de Dios. Sencillo. Cuando usted peca, usted le pide perdón a Dios, ¿cierto? Se arrepiente. Y cuando usted se arrepiente, ¿qué mira? ¿O qué lo lleva cuando usted se arrepiente con Dios ya en la intimidad? A la raíz del pecado, ¿cierto? Pero muchos no sacan el tiempo. Le piden perdón a Dios y ya está ahí. Ya. Pero no se van hacia la raíz de por qué usted pecó. Ya pequé, Señor, perdone porque miré a una mujer que no era mi esposa, la deseé, pequé, le pidió perdón a Dios. Pero la raíz, ¿cuál es? ¿Por qué usted está adulterando? Está deseando lo que no es suyo. Ir a la raíz, muchos se contentan y aún muchos ni siquiera te piden perdón a Dios por el pecado. Pero cuando yo soy fructífero, primer paso, tengo que verme con la palabra de Dios, ser confrontado, vivir. ¡Wow! Y cuando veo 2 pasos, digo la salvación, versículo 2. Digo la salvación. Por un lado positivo, tengo que ser fiel, anunciar el evangelio a los perdidos, anunciarlo. Pero muchos anuncian la mitad del evangelio. ¿Cuál es la mitad? Cristo te ama, dio la vida por ti. Sí, no hay mentira. Pero antes de eso hay un paso muy importante que muchos no quieren dar. ¿Cuál es? Mire tu condición pecaminosa. Mire que por culpa de este pecado estás destituido de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero muchos no dan ese paso. Uy, ¿cómo le va a decirle que es pecador? ¿Cómo? ¿Cómo le va a decirle que se va a ir al infierno? Digámosle la buena, el parte A. Cristo te ama, murió por ti. Pero la gente no ve eso importante porque, sí me ama. ¿Pero y qué? Pero si yo miro mi condición sin Cristo, ¿qué quiere decir? Me voy al infierno. ¿Sí sabían? Sí. Si yo no recibo a Cristo, no creo en Jesucristo, ¿para dónde voy cuando me muera? Al infierno. Porque estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos. Entonces yo muestro ya la parte A. Usted está destituido. La parte B, ¿cuál es? Cristo dio la vida por ti en la cruz. Y tú ya tienes salvación por fe en Jesucristo, no por lo que tú hagas. Por amar el evangelio. Pero cuando yo soy fiel a enseñar el evangelio, vivimos, acá dice, vivimos en el tiempo aceptable y de la salvación. Sí, vivimos en el tiempo. Acá dice en el versículo 2 que estamos viviendo en el tiempo aceptable y el día de la salvación. Esa frase se refiere a la gracia de Dios, no a un tiempo específico. Cristo ya murió por nosotros, hizo la obra redentora en la cruz. A nosotros nos toca esparcir, decir ese mensaje.
si no confiamos o no somos fieles en hacer ese mensaje, no vamos a ser fructíferos. ¿Por qué? Porque Pablo fue muy fructífero. Él decía: miren mi cola, mis hijos espirituales. Era porque había enseñado. Pero aquí, primer paso, tengo que decir las buenas nuevas de salvación. Segundo paso, no permitirme que mi ministerio sea vituperado por culpa mía. Vituperado es cuestionado, rechazado. Si queremos ser fructíferos, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra conducta sea la mejor. Que lo que decimos no calle, no, lo que hacemos no calle lo que hicimos. Muchos cristianos lo que hacen callan lo que dicen por su mal testimonio. ¿Cómo le voy a decirle a mi hermano o a la persona que está al lado mío: no diga mentiras? Si a mí me conocen como hijo de Dios, que digo mentiras. Si mi jefe me dice como mi jefe, diga que no estoy. Y yo: pues soy obediente, Señor. Mi jefe me dijo que no, que dijera que no soy, que no está. Entonces yo digo mentiras. Pero ¿usted a quién le debe? ¿Al jefe o a Dios? Señor, qué pena. Jefe, con todo el respeto, no voy a decir esa mentira, porque diciendo esa mentira estoy desacreditando a mi Señor. Pero muchos queremos tener un buen ministerio, pero lo estamos vituperando con nuestra forma de vivir. Nuestra manera de hacer las cosas está hablando más de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo: ama a Cristo, ámelo, pero tengo odio con mi compañero, tengo odio con la persona que va a entrar en mi milenio y me pisa, y digo: ámelo. Lo que quiere decir esa frase es: lo que estás hablando es tan fuerte que no puedes escuchar lo que estás diciendo. Pero muchos no queremos ser buenos ministros, pero estamos vituperando nuestro evangelio o nuestro ministerio. Yo no lo vitupero, sí, en tu hogar. Un ejemplo, yo lo viví. Una vez dije a un joven, hace años, dije a un joven: oye, ¿tú por qué te ves motivado? ¿Por qué casi no vienes acá o vienes así todo desmotivado a la iglesia? Mira, porque mi papá es un hipócrita. Acá, bien contigo, pero estoy en la casa, habla mal de usted. Que usted hace mal las cosas, que usted está haciendo esto y pero cuando llega acá, bien. Mi papá es un hipócrita. ¿Yo a qué voy a ir? Yo vengo obligado. Y eso es vituperar el evangelio. A veces queremos que nuestro hijo venga, pero usted está vituperando su evangelio, tratando mal al pastor. Si está haciendo mal las cosas el pastor y algo Dios te mostró, ¿por qué no hablas con él? Si es doctrina, habla con él. Si son cositas así, pues habla, porque eso es organización. Y si no, tranquilo, hay otros lugares mejores. Pero a veces vituperamos nuestro ministerio por nuestra forma de vivir. Pero aquí en el versículo 3, ¿cómo vituperamos? Dice algo negativo. Nos hacemos estorbo o tropiezo a las personas que están al lado de nosotros. Observe bien el testimonio de Pablo. Pablo no tenía tropiezo para nadie.
¿Nos damos a nadie ninguna ocasión para que tropiece? ¿Alguien nos puede decir, usted no hace ninguna ocasión para que yo me tropiece? Pero muchos cristianos hacemos tropiezo en nuestro ministerio porque nos movemos por deseos o por sentimientos. La declaración de Pablo aquí dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Mire que ahí hay tres cosas bonitas, no a nadie y ninguno. Pablo acerta que en su ministerio no tiene nada negativo con la gente. Yo soy transparente, yo estoy viviendo como es. Yo no soy como esos cristianos que dice una cosa y hace otra cosa. Muchos cristianos, no, es que mi pastor, que no sé qué. Hola, ¿cómo estás? Sea sincero. Y hay gente que lo está escuchando. ¿Eso qué es? Vituperar. Vituperar. Sí, hable con él. Pero toda su vida tenía su servicio bien Pablo. Pablo le servía a Dios como en toda su vida. Pero él tenía algo positivo. Él tenía un ministerio anhelado, o sea, un ministerio sacrificado, porque él había renunciado a sus deseos. Y acá es la tercera vez que Pablo muestra las características de cuando uno es fiel a Dios. Mira unas que uno sufre, y es la tercera vez. La primera vez la mostró en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 11. La segunda fue en el capítulo 4, del 8 al 9. Y en esta porción que lo muestra en el versículo 4 y 5. Característica de sufrimiento. Su ministerio se caracterizó por el sufrimiento. Pero comenzó su ministerio en general. Pablo dice, mi ministerio fue caracterizado por el sufrimiento, pero ese ministerio para mí produjo paciencia. Y miren que aquí del versículo 4 al 5 van a ver 9 razones o tipo de aflicción que Pablo pasó. Pero aquí los expertos, los estudios dicen que fueron 3 de 3. Las primeras 3 fueron las comunes que un creyente pasa: tribulación, necesidad y angustia. Esa todo creyente va a pasar. Las siguientes 3 son las que son en contra de la voluntad del creyente: azotes, cárceles, cuando lo tratan a uno mal. Sí, uno sufre esas, pero es no por voluntad de uno, porque a ninguno le gusta que nos diga, yo quiero que me azoten, no, yo quiero que me metan a la cárcel por Cristo. No, uno la pasa, pero son en contra de la voluntad de uno, pero uno la soporta en Cristo. Las últimas 3, que es trabajo, desvelo, apuros, es porque uno se somete voluntariamente a esas pruebas, porque uno trabaja para ejercer mejor el ministerio. Habiendo podido mostrar las evidencias, Pablo dice en el versículo 6 y 7, y muestra otras 8 virtudes de desempeñar su ministerio. Es probable que cuando Pablo dice el Espíritu Santo, se refiere que el fruto que dio esas virtudes fue la guía del Espíritu Santo. Aquí en el versículo 7 comienza que él utilizó los armas, la justicia. La primera es la justicia, que era: soy justo ante los hombres con mi actitud. ¿Por qué? Ante Dios nosotros somos ¿qué? Justificados por medio de Jesucristo, ¿cierto? Ahora tengo el ejemplo de Jesucristo, que fue justo acá en la tierra, porque el único justo acá en la tierra, ¿quién nació? Jesucristo. Ahora yo con ese ejemplo soy justo con las personas que están al lado mío. Trato con justicia cuando alguien hace las cosas indebidas.
Y la otra herramienta, soy humilde. Soy humilde cuando alguien me vitupera, me trata mal, me humilla. ¿Tengo humildad para orar por esa persona? ¿Tengo humildad cuando alguien me dice que usted no hace bien el trabajo de Dios y lo difaman a uno injustamente? ¿Usted tiene humildad para orar por esa persona? Para que Dios sea mostrándole a esa persona, o usted es de los que ora cuando una persona lo vitupera a usted o lo ultraja, usted dice: Señor, elimínalo. Esa es la oración que a usted le sale. En vez de orar: Señor, por favor, ilumínalo y muéstrale en qué está pecando. Oramos diferente. Y hay muchas personas que oran en la carne. ¿Por qué? Señor, tuya es la venganza, elimínalo. Sí. En vez de decir: Señor, mire que él me está tratando mal, ilumínalo y muéstrale su pecado. Pero como no soy fructífero, no veo los frutos que hace la palabra en mí, no veo el fruto del Espíritu Santo, pues a mí no me importa. Y aquí en el versículo 8 al 10 hay 6 palabras que él muestra, y esas 6 muestran, las primeras muestran el ministerio desde el punto humano, que todo lo sufre y que todo lo... Y después las otras 3 desde el punto en Cristo. Acá dice versículo 8c. ¿Qué dice el 8? Alguien que me colaba con el 8. Por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces. Mire que acá está diciendo el argumento, pero muchos dicen: es tan fácil vivir para Cristo, que en los versículos aquí dice: voy a sufrir. Y muchos dicen que el sinónimo o el significado de la palabra, cuando usted es cuando una persona es que usted es mucha persona, le gusta ser, se me olvidó la palabra, cuando usted es masoquista. Cuando usted es una persona masoquista, dice sinónimo de masoquista, masoquista, o ¿qué quiere decir masoquismo? Cristiano. Porque un cristiano es masoquista en su ministerio, porque lo tratan mal, lo vitupera, lo rechazan, y sigue sirviendo a Dios. Un sinónimo de masoquista es ser cristiano. Sí, nosotros le servimos a Cristo por amor, aunque nos traten mal, aunque nos rechacen. No somos masoquistas, lo hacemos porque amamos a Cristo. Hay muchas personas que por el rechazo, porque el pastor lo trató mal, el líder espiritual, ya no sirvo, ya no va a servir más. Entonces su ministerio fue en vano. El ministerio de la gracia ha sido en vano, porque usted no está dando frutos, usted no es fructífero. Usted ha recibido la palabra de Dios, pero no la enseña, ni a su hijo. Y hay muchos papás que dicen: bueno, cumplí la cuota religiosa, ya asistí, pero no es fructífero la enseñanza que usted está recibiendo, porque usted no la repasa ni se confronta como la foto. ¡Ay! ¿Yo cuándo estoy? ¡Ay! Estoy haciendo esta cosa mal. ¡Ay! Tengo que cambiar. Mire, ¡ay! Mire cómo Dios obró en mí con la paciencia. Mire el fruto de paciencia. ¡Ay! De amor, de gozo. ¡Ay! Mire esa dificultad. ¡Ay! Tengo gozo. ¡Ay! Ese fruto. Muchos no hacen eso. Muchos no son fructíferos en sus hogares, porque no ven la palabra viviendo en ustedes. Y a mí me cuestionó. Y
me detuve un buen rato para comparar el ministerio de Pablo y el mío, la vida de Pablo y la mía. Y quiero que usted también se compare su vida con la de Pablo. Y hay unas preguntas que me cuestionan a mí. ¿Lo pasó bien? ¿O como el apóstol Pablo, sufro penalidades como buen soldado de Jesucristo? ¡Wow! ¿Será que la estoy pasando bien y no confronto a la gente porque soy un cristiano light? Porque Cristo te ama y a mí no me importa que tú veas la condición pecaminosa de su vida. Cristo te ama así pecador como eres, ya eres salvo. Pero nosotros tenemos una vida ¿qué? Santificada. Y la santificación es ¿qué? Progresivamente. ¿Usted es santo? ¿Usted es apartado para Dios? Otra de las 8 virtudes enumeradas acá me describe a mí. Yo soy como Pablo, me cuestionó. Y igual acá habían 2 herramientas y me cuestioné cuáles son sus herramientas en su ministerio. Justicia y humildad. ¿Será que en mi ministerio soy justo como mi Señor y tengo humildad? ¿Hay alguna cosa en su vida que sea un tropiezo y que pueda frenar el evangelio? Pablo reconoció que en su todo ministerio no había tropiezo para ninguno. Y me cuestioné a mí, ¿qué tropiezo estoy haciendo yo? ¿Y sabían que hay personas haciendo tropiezo a los siervos de Dios para que no sirvan fielmente a Dios? ¿Usted es tropiezo para decir, yo le sirvo a Dios como quiera y a donde quiera? ¿Yo vivo mi vida como yo quiera? ¡Wow! Estás haciendo tropiezo. Porque tú no vives tu vida. Primero, no es tu vida. Es la vida de nuestro Señor. No es tus cosas, son las cosas de Dios. Pero, ¿qué prioridad tiene el Evangelio para tu vida? ¿Qué prioridad tiene el Evangelio? El Evangelio para Pablo tenía prioridad número 1. Para ustedes, para mí, ¿qué prioridad tengo? ¿Qué está en el Evangelio? Venir a servir por servir. Muchas personas vienen a servir y sirven, y eso no son estorbo en su hogar. ¿Cómo así? Vienen peleando con el vecino, con el compañero de trabajo, vaya, con cualquier persona, y vienen y sirven. Pero si usted viene a servir y viene a recibir palabra, porque no ha sido confrontado por el Espíritu Santo con su mala actitud. Yo vengo a servir para que la gente me vea que estoy sirviendo. ¿Y tu mala actitud qué? ¿No es fructífera? ¿Están dando fruto? Mucha gente viene a recibir acá a la iglesia y vienen peleando con la esposa, con el esposo o con los hijos. Y los hijos, mamita, ¿por qué no se queda viviendo en la iglesia? ¿Y por qué, mijo? Porque su merced me ama cuando está ahí. Porque cuando está en el lugar, me trata como un trapo sucio. Eso lo dicen los muchachos. Y no hay chiste, da tristeza. Que muchos dicen, uy, mamá, me gustaría que el pastor estuviera acá en todo momento. ¿Por qué? ¿Cómo tú hablas tan bello? ¿Cómo tú llamas la atención tan bello? ¿Se va? Uy, mami, llegaste y lo que aprendiste en el estudio, estás haciendo tropiezo. Muchos papás han sido tropiezos para sus hijos, porque de pequeñitos los hijos dicen, no, yo quiero meterme con Dios, yo quiero. Y los papás ponen tropiezo a sus hijos y los hijos ya no quieren más. ¿Por qué? Porque mi papá dice una cosa y hace otra. Y eso es triste. Ahora mi pregunta es, como yo me evalué, yo quiero que usted se evalúe con esa porción. ¿Usted es fructífero para Dios?
La gente ve lo que Dios está haciendo en usted. Usted puede decir, mire cómo Dios me ha visto. No es para que usted se sienta mal, no. Para cuando usted el día de mañana esté en el tribunal de Cristo y diga, mire Señor, estas coronas me las gané, pero porque te amé, son tuyas. Tengo algo para decir por amor a ti, me gané. Pero muchos quieren ser fructíferos sin obediencia. Dios quiere obediencia, no sacrificios. Y muchas personas le sirven a Dios sacrificando. Y Dios no quiere eso. Quiere que usted y yo seamos obedientes a su palabra. La vivamos. Muchas personas quieren servir a Dios porque quieren que lo vean. Y foto para Facebook. Mire lo que está haciendo. Pero no es obediente en la intimidad con Dios. Y una de las obediencias es, cuando leo la palabra, me muestra mi condición pecaminosa, me muestra en qué estoy fallando para Dios. Pero muchos no quieren eso, no quieren sacar, Señor, estoy confiando en las personas, uy Señor, es que mire, tengo rencor. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Usted puede decir, soy una persona fructífera para la honra y la gloria de Dios. Es entre ustedes y Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta porción.